Estaba aturdido por la desaparición de Lila cuando de repente caí al suelo. Miré el carrusel. Sentí la urgencia de subirme a uno de los caballos. Corrí hacia él, intentando aferrarme a la esperanza de que algo sucediera. Pero al montarlo, no pasó nada. ¡Carajo!, grité frustrado, hundido en la desesperación. De repente, una voz familiar me interrumpió. Yo que tú me bajaría de ese carrusel. Reconocí la voz al instante. Era la niña de cabellos plateados y ojos azules. ¿Y qué vamos a descubrir?, le pregunté un poco molesto. La rabia hacía eco en mí y la sensación de estar atrapado se intensificaba. Tú sabes a lo que me refiero, Miguel, dijo con confianza. Sabemos que no eres parte del clan de los conejos, ¿o me equivoco? ¿Y tú cómo sabes eso?, le inquirí sorprendido por su conocimiento. Como te dije, soy amiga de este lugar, explicó la niña, mostrando una sonrisa juguetona. Y también me gusta divertirme aquí. ¿Crees que ella no se dará cuenta? Ella no sabrá, respondí sintiéndome defensivo. No importa si ella lo sabe o no, continuó la niña, su tono tomando un matiz más serio. El carrusel se lo mostrará. Cuando venga, no estará muy contenta. Intenté ser brusco con ella, una frustración creciente fluyendo por mis venas. ¿Qué sabe una niña sobre esto?, pensé, acercándome con la intención de hacerla callar. Pero al acercarme, me di cuenta de que no podía hacerle daño. Era como si estuviera atrapado en una red invisible. «¿Lo crees, verdad?», dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. «Estoy en todos lados, Miguel». Antes de que pudiera replicar, un lobo blanco apareció entre la niebla, con ojos azules que brillaban intensamente. Gruñó, mirando fijamente hacia mí, y el aire se volvió pesado. Su presencia era feroz y desafiante, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La niña miró al lobo y luego a mí con calma. «Ella no te hará daño mientras yo no le diga que lo haga. Pero todo tiene sus consecuencias, Miguel. Tu caso no es grave, pero las entidades que habitan en estos lugares no te lo van a permitir. Eres consciente del lugar de la madriguera, y eso puede ser un problema». La rabia burbujeaba dentro de mí. «No soy parte de ese clan», protesté sintiéndome frustrado. «¿Qué sabes tú sobre mí? ¿Y qué saben ellos sobre mí?» «Sé más de lo que piensas», respondió la niña, su tono firme. «Este lugar tiene sus propias reglas, y la gente que viene aquí debe ser cautelosa. Si no prestas atención, podrías encontrar problemas que no esperas». «¿Y qué? ¿Acaso no puedo decidir por mí mismo?», contesté, la molestia aumentando. «No voy a dejar que un grupo de voces y reglas me controle». La niña me observó sin parpadear, su expresión inmutable. «Es fácil pensar que tienes el control, pero aquí las cosas no son tan simples. Este lugar tiene un modo de influir en las decisiones. Si no respetas lo que hay, puede costarte más de lo que imaginas». El lobo gruñó suavemente, como si reafirmara sus palabras. Sentí una mezcla de enojo y confusión. ¿Por qué debería creerte? Eres solo una niña jugando cerca del carrusel. No tienes autoridad aquí. Eso es lo que no entiendes, dijo ella, acercándose un poco más. No necesitas tener una autoridad para comprender la situación. Las respuestas están ahí, ocultas entre la niebla. Si sigues ignorando lo que está pasando, solo te vas a complicar más. La irritación ardía en mi interior. «Así que, ¿me estás diciendo que tengo que aceptar que soy parte de esto? ¿Que debo seguir las reglas cuando todo lo que quiero es salir de aquí? Lo que está sucediendo es parte de un recorrido más grande. No tienes que hacerlo solo, pero deberías considerar con cuidado tus palabras y acciones. Este lugar no olvida fácilmente,
explicó la niña, su voz seria. El lobo se movió de un lado a otro, observándonos, evaluando la situación. Tú decides, Miguel. Pero recuerda, ignorar lo que te he dicho podría llevarte a un camino difícil de recorrer, concluyó la niña antes de que el lobo emitiera un leve gruñido, indicándole que se moviera. Espera, le dije, sintiendo que necesitaba más tiempo para comprender. No puedes simplemente irte. Necesito entender. Pero la niña, con una mirada comprensiva, se dio media vuelta y junto al lobo se adentró en la niebla, dejándome solo con mis pensamientos y la creciente tensión dentro de mí. Más que nunca, sabía que debía tomar decisiones y enfrentar la realidad de este lugar, sin importar cuán complicado se volviera. Mientras la niña se alejaba con el lobo, Miguel comenzó a escuchar susurros a su alrededor. Las voces eran suaves y confusas, pero él no podía entender lo que decían. La desesperación lo invadió y alzó la voz. ¡Cállense! De repente, un fuerte viento empezó a soplar, haciendo que las hojas de los árboles y la niebla danzaran frenéticamente. El cielo se oscureció rápidamente, truenos resonaron en la distancia y unas gotas de lluvia comenzaron a caer, primero tímidamente y luego con fuerza. Sin pensar, Miguel se dirigió rápidamente al carrusel, buscando refugio de la lluvia que se intensificaba. Al acercarse, sintió que el aire se volvía más frío y el sonido del agua golpeando el suelo era ensordecedor. Una vez resguardado bajo los techos del carrusel, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor y notó que el carrusel estaba apagado. Sus luces no brillaban y la música no sonaba. Aunque estaba a salvo de la lluvia, la atmósfera seguía siendo inquietante. Miguel se sentó en uno de los caballos de madera, sintiendo la humedad en el aire que lo rodeaba. Esto no es lo que quería, murmuró para sí mismo, sintiendo que las cosas se complicaban cada vez más. Mientras la tormenta arreciaba afuera, los susurros continuaban, aunque ahora eran más débiles, como si el viento se los llevara. La sensación de que alguien o algo lo estaba observando persistía, pero no podía dar con una explicación. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, deseando que la tormenta despejara no solo el cielo oscuro, sino también las dudas que lo atenazaban. ¿Dónde estaba Lila? ¿Y qué significaban las palabras de la niña? Decidió que, al igual que la tormenta, esto también pasaría. Tal vez, cuando el cielo se aclarara, también lo harían sus pensamientos y las respuestas que estaba buscando. Mientras tanto, se refugió en la quietud del carrusel, esperando a que el caos externo se calmara y a que el camino hacia adelante se hiciera más claro. Mientras Miguel se refugiaba bajo el carrusel, la lluvia caía con fuerza, resonando en el suelo. Fue entonces cuando empezó a notar sombras en la distancia. Mirando a través de la cortina de lluvia, vio a los extraños, sus figuras oscuras y enigmáticas, asomándose entre los árboles cerca de la madriguera. Sus ojos brillaban con intensidad, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ahí está el que se atreve a desafiar lo que hay en este lugar. Un traidor en potencia. ¿Acaso no lo ve? Se cree libre, pero está atrapado como todos nosotros. ¡Cállense! ¿Por qué debería callarnos? Estamos aquí para recordarte la verdad. La traición tiene un precio. ¿Tienes idea de lo que has destapado? La ciudad de los conejos tiene sus propios secretos. No te serán perdonados. ¿Y qué van a hacer? ¡Me van a detener! ¡Puedo manejar esto! Es más complicado de lo que piensas. Miguel apretó los puños, sintiendo la necesidad de luchar.
pero también el peso de la verdad en sus palabras. Los extraños eran más que simples adversarios. Parecían estar conectados a lo que sucedía en la madriguera. La traición está a la vuelta de la esquina y tú has jugado tu carta. Tendrás que decidir pronto de qué lado estás. ¡No tengo miedo de ustedes! Debes tener cuidado con lo que dices. La próxima vez podrías desear haber escuchado. La lluvia dejó de caer de repente y un silencio inquietante se apoderó del aire. Entonces, inesperadamente, Truochet, el carrusel comenzó a moverse y Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sorpresa lo tomó por asalto. A medida que el carrusel comenzó a girar, el sonido de cascos resonó en el aire. Pronto aparecieron jinetes espectrales, figuras blancas que emergieron de la niebla. Se movían con gracia etérea, rodeando el carrusel mientras la oscuridad reinaba a su alrededor, sin luces ni música que acompañaran su avance. Asustado, Miguel se aferró a la barra de uno de los caballos mientras el carrusel giraba más rápido. Los jinetes comenzaron a rodearlo, sus miradas fijas en él, como si estuvieran evaluando su estado. Desde la distancia, los extraños observaban la escena con interés, sus rostros ocultos, pero sus ojos brillaban con expectativa. Miguel no podía dejar de sentir que estaban disfrutando del espectáculo, como si su angustia les proporcionara algún tipo de entretenimiento. El carrusel finalmente se detuvo y Miguel sintió que el temor lo invadía. En ese instante, la realidad se volvió clara. Estaba rodeado por los jinetes. No había escape en ninguna dirección. Sus ojos espectrales lo observaban en silencio, como si esperaran que él hiciera un movimiento. Desesperado, Miguel intentó huir, corriendo hacia un lado, pero los jinetes se movieron con fluidez, bloqueando su camino. «¡Déjeme pasar!», gritó, sintiendo la presión de su situación. Los jinetes continuaron mirándolo, sus rostros ocultos por capas etéreas. No hicieron nada para detenerlo, pero su mera presencia lo aturdía, y Miguel sintió el miedo a alcanzar nuevas alturas. Estaba atrapado, consciente de que cada dirección estaba cerrada. «¿Qué quieren de mí?», les preguntó, pero solo recibió un silencio aterrador a cambio. La tensión crecía en el aire, y la sensación de ser observado lo mantenía alerta. Miguel escuchó el tic-tac resonar en su mente, un sonido creciente que lo hacía sentir cada vez más presionado. Necesitaba salir de allí y rápidamente se dio cuenta de que estaba atrapado en una trampa. «Este es el peor error que he cometido», pensó mientras buscaba una manera de escapar. Se bajó del carrusel, decidido a alejarse de los espectros que lo rodeaban. Sin embargo, al hacerlo, los jinetes vieron la oportunidad y comenzaron a seguirlo, cerrando el círculo en torno a él. Miguel salió corriendo en la dirección más cercana, pero al hacer un movimiento, otro jinete le bloqueó el camino. Desesperado, se detuvo, buscando otra ruta de escape. Quería encontrar una salida, pero los jinetes eran rápidos y precisos en sus movimientos. Mientras intentaba pensar en su próximo movimiento, una campana comenzó a sonar, reverberando en el aire y resonando en su pecho. El sonido parecía provenir de algún lugar cercano, y con cada tono, la inquietud crecía dentro de él. Miguel sintió que el tiempo se evaporaba a su alrededor. «¡Déjenme en paz!», gritó, pero su voz fue ahogada por el eco de la campana. Justo en ese momento, uno de los jinetes avanzó rápidamente y con un movimiento brusco le dio un golpe en el hombro. La presión del golpe fue como un impacto de hielo y Miguel sintió una punzada de dolor recorrer su cuerpo. Se estremeció, dándose cuenta de que este encuentro no era solo una advertencia, sino una amenaza real. Más jinetes se acercaron y Miguel fue rodeado. Cada uno le lanzaba otro golpe, sus manos frías como el acero. Miguel intentó resistir, pero los impactos lo hacían tambalear. La lluvia había cesado, pero la tormenta sobre él seguía en aumento. A medida que el miedo se apoderaba de él, Miguel sintió que su única opción era regresar al carrusel. «Tengo que volver», pensó urgentemente, buscando la protección que le brindaba. Con un nuevo impulso, Miguel se lanzó hacia el lado opuesto, decidido al alcanzar el carrusel. Los jinetes, al darse cuenta de sus intenciones, intentaron cerrarle el paso. Aumentando su velocidad, Miguel siguió corriendo, impulsado por el deseo de escapar. Finalmente, logró llegar al carrusel y, con el corazón latiendo con fuerza, se lanzó hacia uno de los caballos de madera.
En ese instante, el carrusel permanecía apagado, pero su presencia le dio una sensación de familiaridad y seguridad. Los jinetes se detuvieron a su alrededor, manteniendo su formación. Miguel sintió cómo el peligro estaba a su alrededor, pero en el carrusel se sentía un poco más seguro. «¡Déjenme en paz!», gritó, enfrentándose a ellos. Mientras Miguel se aferraba a la barra del caballo en el carrusel, sintió la tensión en el aire. De repente, uno de los jinetes lanzó un lazo corredizo que se enredó alrededor de sus pies. Con un tirón brusco comenzó a jalarlo, intentando sacarlo del carrusel. «¡No! ¡Suéltame!», gritó Miguel, luchando por mantener su agarre. Cada músculo en su cuerpo estaba tenso y sabía que no podía dejarse llevar. En medio de la lucha, una figura apareció en el carrusel. Miguel giró la cabeza y vio a una niña muy pálida con la mirada perdida, como si estuviera atrapada en su propia oscuridad. Su presencia era inquietante y Miguel sintió un escalofrío al mirarla. «¿Quién eres?», murmuró, asustado. La niña lo observó con sus grandes ojos vacíos y por un momento el caos a su alrededor pareció desvanecerse. Sin embargo, ella no respondió, simplemente estaba allí, como un espectro más. Los jinetes, al notar que Miguel se había distraído, aprovecharon la oportunidad. Con un tirón brutal del lazo lo arrastraron fuera del carrusel. Miguel sintió la desesperación crecer mientras se sentía despegar del suelo, siendo arrastrado por la fuerza de los jinetes. «¡No! ¡No!», gritó, tratando de liberarse, pero la niebla se cerró a su alrededor, oscureciendo su visión. Apenas pudo ver a la niña mientras lo llevaban lejos del carrusel. Con cada movimiento, los jinetes tiraban de él más fuerte, y sus pies dejaban marcas en el suelo húmedo, surcos que quedaban atrás mientras se hundía en la neblina. La imagen de la niña pálida permaneció grabada en su mente, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Mientras los arrastraban, Miguel sintió la presión aumentar. Su corazón latía con fuerza al comprender que no solo luchaba por salir del carrusel, sino también por enfrentarse a su propio pasado. Cada marca en el suelo era una señal de su lucha, un testimonio de su resistencia. «Esto no ha terminado», pensó, mientras los jinetes lo llevaban cada vez más lejos, perdiéndose en la niebla. Sabía que debía encontrar la manera de recuperar el control y enfrentarse a lo que vendría sin importar cuán aterrador fuera. Miguel fue arrastrado cada vez más lejos hasta que finalmente desapareció en la bruma. El carrusel quedó en silencio, su presencia sola y desolada, como un recuerdo olvidado en la niebla. Los jinetes espectrales se desvanecieron, dejando tras de sí una atmósfera pesada. Desde la distancia, los extraños observaron la escena con desdén. Finalmente, uno de ellos rompió el silencio. Se ha ido. La luna siempre brilla en el agua de los peces. Sí, algo así. No era nadie importante. ¿Qué importa? Las sombras no comerán pastel hoy. Es lo que hacen los conejos, ¿verdad? Solo saltan. Pero el carrusel está vacío ahora. ¿No se supone que los pájaros vuelan de noche? ¿Y a mí qué? Siempre habrá nuevos visitantes. Las nubes nunca son de color violeta en el invierno. Vamos, no hay nada más que hacer aquí. Este lugar siempre está de vacaciones. Los árboles no bailan en las tormentas, ¿no es cierto? Los extraños comenzaron a marcharse, adentrándose en la niebla, dejando el carrusel completamente solo y vacío. Su indiferencia resonaba en el aire, como un eco que se desvanecía, mientras la soledad del carrusel se hacía palpable en la oscuridad. Miguel, ¿dónde estás? Miguel, contesta, por favor. ¿No es momento de jugar a las escondidas? Si estás escondido, esto no es gracioso. Necesito que me respondas. ¿Qué ocultas, Miguel? No puedo creer que me hayas dejado. ¿Acaso creías que no me daría cuenta? Miguel, no puedes solo desaparecer. Si te has metido en problemas, necesito que me digas qué está pasando. ¿Esto no tiene sentido? Miguel, voy a encontrarte. No importa lo que pase, te encontraré.